Muy buenas noches a todas y a todos. Les doy la bienvenida nuevamente al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Continuamos con la lectura y con la charla de Un hombre en el castillo. Hola, buenas noches. Eh, de estos dos capítulos tan jugositos. Me gustó mucho encontrar el origen del título. Sí, eso fue un momento eureka, porque sentí que piso, le daba piso a lo que sigo yo mirando, ¿sí? Entonces, además porque que sea un autor lo hace aún más atractivo para mí. Y espero, me costó no adelantarme, pero espero que este personaje tenga mucha más forma a medida que avancemos. Eh, Me gusta cómo estamos depurando un poco la historia, ¿sí? Algunas características ya no son tan, algunas características ya no son como tan importantes. Eh, Algunos, como que lo que nos dieron en las partecitas alrededor estaba bien para darnos como un esbozo psicológico de los personajes, asumo yo que era la finalidad. Eh, Me gusta el ejercicio de la narración por parte de los personajes, dependiendo de su lugar en el mundo en el que nos hemos parado, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con tu gente? ¿Qué pasó con tu guerra? ¿Cómo viviste tú la guerra? ¿Cómo viviste tú el encierro? Y hubo un momento, pues menos mal que fueron solo dos, porque sí, el capítulo 6 estaba muy largo. No aburrido, pero sí muy largo. Donde hablan acerca de el comportamiento, de cómo se siente el encierro en una u otra solución. Aquí está hablando Juliana con Joe, ¿no? Y entonces Joe como que hace una retrospectiva de cómo es tenido en cuenta hoy versus cómo era tenido en cuenta en el pasado, y dice, te reconocen la dignidad del trabajo, no son solo palabras. Antes de los nazis todo el mundo despreciaba el trabajo manual, yo también. Todos éramos aristócratas. El frente de trabajo puso fin a todo eso. Me vi las manos por primera vez en la vida. Y más adelante dice, era el espíritu de la guerra, pero para la construcción, no la destrucción. Aquellos fueron los mejores días, la reconstrucción después de la lucha, hileras de edificios públicos, sólidos, limpios, hermosos. Levantábamos otra vez manzana a manzana todo el centro de las ciudades, Nueva York y Baltimore. Ahora, por supuesto, ese trabajo ha quedado atrás. Entonces, me daba mucho por pensar pues yo no puedo, o sea, a mí me gusta irme, pero no puedo irme del todo, entonces estoy muy anclada a mi realidad. Pensaba mucho en lo que vemos cuando estamos viendo que los miembros de las Fuerzas Armadas en otros países latinoamericanos como en México ahora están haciendo obras públicas, ¿no? Y que aquí en Colombia también eventualmente cuando hay algunos desastres o calamidades también los militares hacen obra pública, ¿no? Y los miramos y decimos, ¡guau! ¡Qué chimba! Pues están haciendo, es mejor que estén pues construyendo un puente y no asesinando campesinos para presentarlos como bandidos dados de baja en combate. Eh, y también en por qué esta clase de personas, esta clase de fanáticos terminan valorando tanto el trabajo manual.
si de alguna manera lo que buscan es que ese agotamiento físico sea tan fuerte que impida que la persona tenga tiempo para el ocio y eh, se pueda como abstraer, como que pueda hacer un ejercicio de reflexión. Y antes él mismo le dice a Juliana que ella de seguro podría vivir en, en esos lugares, o sea, que pensara como en estos centros, carajo, donde él le dice que en estos centros, ¿cómo es que se llama? Como de los rusos, y que ella podría estar ahí porque le iban a dar vivienda gratis, o sea, que por qué no lo consideraba, ¿sí? Porque no pensaba en esa alternativa, ¿sí? Que le daba como que todo está garantizado y tú lo único que tienes que hacer es ir a trabajar y ya. Y eso me hacía pensar también como en la forma en que se veían las propuestas socialistas y comunistas en el momento y que pues es una cosa que persiste en la imaginación, donde como que el Estado te garantiza todo y tú simplemente tienes que hacer un aporte mínimo. Eh, lo que también me traía a la actualidad con esta aparente, eh, ¿cómo se llama la palabra para controversia? Esta aparente controversia que se dio en estos días por redes debido a un video de una parranda privada de dos sujetos que cantaban una canción vieja donde le decían a un artista ampliamente conocido que porque el dinero se lo había gastado en otra vaina y no lo había invertido en el pueblo. Entonces, es eso, lo público y lo privado en pugna, qué es público, qué es privado, qué, quién responde por qué. Aquí está también muy expuesto. Así es, Juliana, esa es. Vivienda limpia, comida adecuada, hora de recreo, o sea, todo te lo garantizan, solo pues coste tu libertad, pero no es nada. Entonces, el asunto es cómo esta historia, estos personajes en lo que llevamos, muestran que con independencia del cambio de lo que haya ocurrido, ¿sí? Siempre va a ser un factor importante el poder, la riqueza, el poder que da la riqueza, eh, donde entre un grupo de criminales de guerra tú no puedes saber ni contar con certeza, con lealtad, ¿no? Porque de hecho Tagomi, de alguna manera, dentro de sus análisis dice, nosotros estamos puestos en riesgo porque para estos alemanes los judíos eran asiáticos, entonces por acá en cualquier momento les da como dice Diana Uribe, porque les dé hambre de geografía y vengan y me cojan a mí también, ¿sí? Entonces, si nos vemos ahora, ¿sí? Si nos vemos en la langosta hacia posado, vemos que, o sea, esto es igual, o sea, pues no mantenemos campos de concentración tan específicos, pero hasta en qué medida los judíos después de esto no están ejerciendo, pues, ¿no? Estamos viendo lo que está pasando en Gaza. Pero no solo en Gaza, sino que tú te vas al poder que tienen, no sé, en Hollywood, y ves que el relato es constante, nos hicieron esto, pero es que no son los únicos que han sido sacrificados a lo largo de la historia, y hay otros relatos que también vale la pena ser narrados, que es un poco lo que dice Joe cuando empieza a hablar de, yo vi lo que hicieron los ingleses, yo vi lo que hacían los británicos, entonces no estamos, o sea, en unas dinámicas de guerra nunca estamos hablando con personas buenas, ¿sí? Sino que, o sea, simplemente viste uno que fue más hábil para matar y eso no necesariamente te trae tranquilidad. Eh, o sea, aquí solo nos mencionan un poquito nuestro hombre en el castillo, pero ya sabemos cuál es el castillo, ya sabemos cómo se llama,
y tenemos más o menos idea de qué ha hecho hasta el momento. Eso está chévere y me reí muchísimo con los análisis que hacían los japoneses sobre cuáles serían los potenciales sucesores a cargo de Alemania, porque la forma en que describen a cada uno de estos personajes es exquisita, o sea, son criminales, sí, o sea, es como andar esculcando en excrementos de animales, sí, da asco, pero al mismo tiempo tú sabes que puedes encontrar algo interesante. Entonces, eh, amé eso y me gustó mucho el cambio de tono. En el capítulo 6 siento que hay un cambio de tono con los 5 capítulos anteriores. Y ese cambio de tono también le dio un poco más de velocidad. No mucha, pero un poco. Y también se siente en la lectura. Muchísimas gracias, Nayarit. A mí me parece que la conversación entre Juliana y Joe, no, o sea, no hay presa mala. Sobre todo porque finalmente lo que nos está mostrando es, claro, pues las historias se cuentan desde el lado de los vencedores. Y digamos que lo que más chocante nos puede parecer es efectivamente, pues quienes ganaron fueron los alemanes. Entonces, pues ellos son los héroes, o sea, ellos realmente, o sea, no son buenos, como tú bien lo dices, pero son los héroes. ¿En comparación con quién? Porque obviamente siempre va a haber un punto de comparación y en este caso lo más interesante que plantea la novela es que los más malos son los británicos. Porque Joe dice, o sea, ¿usted cree que los alemanes fueron crueles? Es que usted no vio lo que hicieron los británicos. Entonces, y además, recordemos, ellos perdieron. Entonces, claro, es como, o sea, no, o sea, el salvajismo de la guerra, pero deformando el espejo, ¿no? Finalmente, de eso trata toda esta novela, ¿no? Si yo pongo un suceso histórico a través y lo paso a través de un espejo que modifica la forma y nos dice ahora, pues los que ganaron fueron los otros y los que perdieron fueron los que ganaron, ¿cómo se empieza a ver el mundo? Y por otro lado, pues yo, sí, yo también lo sentí como un fanático, pero es que el tipo entró a la guerra a los 13 años. O sea, él prácticamente ha vivido toda su vida en la guerra. O sea, para él, todo su sentido de existencia es básicamente estar luchando y peleando y matando. Y entonces, claro, es alguien que lo único que tiene en la cabeza es eso. O sea, casi que no puede ver la vida de otra manera y hasta cierto punto el miedo que empieza a sentir Juliana por cómo habla él, pues es eso, o sea, es como que ella dice, sí, no, el tipo está lindo y lo que quiera, pero tiene un rayón en la cabeza muy tremendo. Y por el otro lado, vimos más de Juliana, que era como esa inquietud que teníamos de, había aparecido levemente y pues aquí nos la muestran ya en todo su esplendor de una mujer que dijo como, sí, mi marido y, ajá, y pues yo estoy en lo mío y yo trato de pasarla bueno. Pero ese pasarla bueno, pues obviamente, evidentemente, pues se termina encontrando con sujetos como Joe. Entonces ella ahí ya empieza a sentir un poco como ese peso de decir como bueno, es que aquí hay gente que está como muy fregada que participó en esta guerra muy de cabeza. Entonces, bueno, ella ahí también tiene sus comentarios a propósito de todo lo que le cuenta Joe. María C., te escuchamos. Bueno, gracias. Está súper interesante todo lo que ya dijeron. Yo voy a tomar como
como lo mismo de otra manera, ¿no? Como las generalidades que me gustan a mí como para ir haciendo barridos. Entonces, desde la vez pasada me interesó mucho lo de la identidad. Dependiendo de dónde estoy, en este caso específico, pero en la vida también siempre, qué soy, ¿no? Y quién soy y cuál es el personaje que tengo que crear, en este caso, para sobrevivir o para remontar en una posición social. Entonces, ¿cuál es ese personaje que tengo que crear? Y, y entonces hay momentos en que parece que el personaje mismo tiene como la duda, ¿no? Hay como, esto es como ambiguo, como realmente quién soy ya en este momento, porque imagínate una persona que tiene que modificarse físicamente para poder ser frente a los demás en los territorios en los que puede estar. Entonces eso es muy fuerte porque las fronteras son muy definidas y las únicas que parecen no serlo tanto son como al centro, como al lado de las rocosas o rocallosas, donde está Juliana o Juliana, pues son como unas fronteras donde muchos van a buscar estar para poder ser un poco más ellos mismos. No sabemos finalmente, Joe, qué es o qué tanto esconde o no, ¿cierto? Nos queda un poco más fácil saberlo en Juliana, que está como más definida ya para nosotros desde antes. Este otro hombre tan interesante, pues no sabemos porque hay hay como muchas contradicciones ahí con todo lo que dice y el hecho del libro. Entonces, eso yo todavía no lo he podido como captar muy bien. Bueno, y este asunto de la identidad, pues genera como unos mecanismos de adaptación muy interesantes. Y digámoslo, miremos por ejemplo para remontar en lo social este asunto de los coleccionistas, ¿no? Entonces yo soy en cuanto poseo, Nayarit también ya habló obviamente de esto, en cuanto poseo, y esto que poseo tiene que ser diferente, pero también hay como una especie de sofisticación ahí para lograr como un nicho. Entonces me tengo que diferenciar y en esto fue muy genial el cuento de la historicidad, porque me voy a diferenciar por algo que es totalmente subjetivo y que no sabemos si lo que está en el papel es algo de verdad o no. O sea, es algo que de verdad puede ser totalmente etéreo y solo yo y un alguien más puede definir si yo soy el poseedor de eso que digo, ¿no? Desde el comienzo, en uno de los primeros capítulos que vimos la vez pasada, Childan creo que era el que hablaba de que consígame algo, puede ser una cabeza de Buffalo Bill, era una cabeza, no la cabeza. Entonces ahí ya sabíamos que este asunto era un poco extraño. Y así, a medida que se va bajando en la escala social, pues hay unos mecanismos de adaptación que son, pues, crear mi personaje, decir, andarle diciendo a todos los demás que yo he hecho esto, yo conozco a esto, a mí me conoce esta otra persona para poder sobrevivir y como decía Nayarit, esto todavía se da, ¿no? Porque si salgo acá a decir que esto es lo que yo creo, puedo resultar sin un ojo. Entonces, esto todavía se da y pues imagínense todos los países que están en guerras absurdas en este momento. Con respecto a esto, pensaba yo en las películas y los escritos y demás de la Guerra Fría, pues que por mi edad a mí me tocaron muchísimos. Entonces, hay algo muy interesante ahí porque como tú decías, Diego, esto siempre se ve desde los vencedores, ¿cierto? Hace relativamente pocas décadas que se empezó a ver de otra manera. Pero a mí me parece que generalmente se ha visto desde la generalidad del país
o de los ejércitos o del poder. Pero en este momento, leyendo este libro, tenemos el privilegio de verlo desde el interior de las personas. Entonces es maravilloso y lo que reina todo el tiempo es una tremenda inquietud. Nadie está tranquilo, ¿cierto? Hay tiranía y hay doblegación explícita o no tanto, o ya no tan fuerte aparentemente, pero todo el mundo está inquieto, nadie está tranquilo, o sea, no hemos visto, hemos visto unas extrañas tranquilidades de los que dicen, ah, bueno, yo lo voy a hacer así y eso va a tener consecuencias y voy a estar tranquilo, pero no, ninguno está tranquilo. Entonces eso le genera como una inquietud también al lector. Y el tercer tema que me interesa es el de los libros y que está muy remarcado en estos capítulos. Entonces ya habíamos visto el I Ching, son unos libros con vocación de durar, ¿cierto? De inmortalidad. Entonces el I Ching de alguna manera ya lo demostró, son miles de años y cada quien lo podrá utilizar como quiera y me encanta que Tagomi pregunta siempre es por el momento, o sea, dígame cómo es este momento en su complejidad, ¿no? Y por el otro lado, entonces, nuestro nuevo libro, que tiene vocación de durar también para siempre, porque es un libro espejo del libro que estamos leyendo, y entonces suponemos que en este libro también hay un libro al interior y hay una cosa ahí como borgiana, ¿cierto? Del espejo y de estas imágenes que se repiten hasta el infinito. En cuanto a esto que le llamó la atención a Nayarit, a mí me iba, obviamente, una tremenda ironía, pero me iba revolviendo todo, ver la elegancia de Goering o de Goebbels, etcétera. Lo leí con mucho cuidado, pero por favor, no más. Entonces, bueno, hasta ahí. Muchísimas gracias, María C. Claro, o sea, son los ganadores. Eh, por ende, son los héroes para un enorme sector. El máximo líder, Bromer, se muere. ¿Qué hay que hacer? Y hacen las apuestas. Vamos a apostar a ver quién va a ser el líder que va a reemplazar a nuestro camarada, nuestro camarada Bromer. Y claro, cuando empiezan a presentarlos, es que es, Joe, cuando Joe está hablando con Julián, hablan de ese tema también. Y es que Joe está diciendo como, vea, es que aquí el problema no es que sean buenos o malos. O sea, es muy difícil poder establecer el límite, sobre todo cuando no estamos muy lejos de la guerra. Porque como no han pasado muchos años desde que Alemania gana la guerra, entonces todavía estamos como inmersos en el clima posterior, o sea, casi que inmediato al final de la guerra, pues donde evidentemente Alemania gana. Entonces como que, sí, o sea, esa preocupación de decir, no, pero es que esta gente lo que hizo, no, o sea, son héroes, son los héroes y claro, como, como Philip K. Dick le está poniendo nombre y apellido puntual a cada uno de estos seres que obviamente los tenemos referidos a nuestro mundo real. O sea, es que es Himmler, es Goebbels. O sea, es tan irónica la cosa como la pone Philip K. Dick que llega y dice, Adolf Eichmann era ahí un intermedio que eso rapidito fue descabezado. Él no tenía, él no iba a progresar por ese lado. O sea, es supremamente agobiante, claro, llegar y decir cómo estas personas están descritas como eso, como um, personas supremamente ingeniosas y pues que tienen todo un sistema y decir como que cada uno tiene unas cualidades finalmente que dependiendo de lo que se desee podrá servir o los más jóvenes, que son Heydrich y no me acuerdo con el otro, o los viejos como Goebbels y el otro viejo. Entonces, de hecho, es que si lo pensamos con cabeza fría, finalmente todas las discusiones políticas terminan siendo
como esa descripción de esos cuatro sujetos. Los viejos que conocen esto y lo manejan a las mil maravillas, o los jóvenes emprendedores que vienen con toda la o sea, es que quítenles, quítenle los nombres alemanes y pónganle el que ustedes quieran. Y, y va a funcionar porque se está viendo ya ni siquiera en términos de la guerra, sino en términos de la política, ¿no? De quién va a controlar estos vastos territorios, además. Es una cosa, o sea, es increíble como lo ácido que termina siendo Philip K. Dick en esa parte de la presentación de, pues, de estos altos mandos alemanes para el reemplazo de Bromer. Bueno, iba a decir ahorita algo, pero se me pasa. Creo que Tagomi le dio el ataque porque nunca había escuchado tan de cerca tanta maldad. Claro, o sea, finalmente, o sea, él es japonés, o sea, claro, él los está viendo, sí, fuimos aliados, pero él sabe, o sea, ahí hay un chisme, no acabamos de hablar del chisme, cuentan los chismes que es que los judíos son asiáticos, entonces es como, o sea, pues sí, o sea, somos aliados, pero la cosa se está poniendo muy caliente. Entonces, pues el tipo, pues, o sea, totalmente revuelto diciendo como, no, pero es que, o sea, yo no quiero a ninguno, o sea, a mí no me interesa que ninguno de esos sea la cabeza. Y que además eso, la muerte de Bromer casi le daña el encuentro del negocio, no, bueno, sí, mejor dicho, ese pobre hombre estaba pues, o sea, por eso le tocó como no, háblame del momento, háblame y ching, porque este momento se me está, o sea, qué calor con esta situación, entonces háblame. Clara, te escuchamos. Pues yo leyendo el sexto capítulo, el quinto, ay, sí, el sexto. Bueno, cuando estaban hablando del que iba a reemplazar al que murió, yo no sé por qué cuando estaban hablando a él era como si me fueran describiendo a Joe. Entonces pensaba yo, ¿será que Joe está de incógnito y está tratando de averiguar qué está pasando en esa parte? Porque a mí me pareció la descripción de las personas que era un hombre joven, que era trabajador, que habían, bueno, toda la descripción que iban dando era como lo que él le estaba contando a Juliana. Entonces, como que en esa parte sospecho, empiezo a sospechar, porque pues hasta ahí llegamos, que como que lo están describiendo a él. Entonces, pues es como raro la forma en que llegó y cómo dejó que los demás se fueran, pero la forma en que habla, o sea, es todo un nazista, pero bravo. Entonces, como que tiene la forma de que va a ser el que va a reemplazar pues presentí yo cuando lo iban mencionando que era él. Me quedó esa inquietud. Vale, muchas gracias, Clara. Pues digamos que tu intuición no es del todo equívoca porque me parece que Joe encarna esos valores de los que vienen, ¿no? De los jóvenes, porque mal que bien, Joe tiene 31 años. O sea, sigue siendo joven dentro de todo. Pues, digamos, los altos mandos, Goebbels, y el otro Goebbels y el otro, pues ya son viejos, o sea, viejos. Entonces, claro, él encarna un poco ese espíritu vivaz de los que vienen con la energía. Entonces, cuando describen sobre todo a los jóvenes en esa reunión, pues se parecen mucho a Joe, porque son eso, es como esa fuerza que viene pues a arrollar pues a que vienen con estrategias y con, es decir, eso es de toda la vida. O sea, básicamente cuando a cualquier persona le piden que describan la juventud, casi son las mismas palabras. Claro, lo que cambia, y es lo importante en este caso, es quiénes son y en qué contexto se está diciendo eso. O sea, son altos mandos militares alemanes, ganadores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, con aspiraciones expansionistas. Porque ese es uno de los problemas que se está tocando por ahí dentro de la novela. O sea, ganaron sí, éramos aliados sí, pero queremos más. Queremos más territorios, queremos expandirnos.
Entonces, hay ahí una discusión que se pone muy interesante y sí me parece que es acertado lo que dices. Claro, o sea, él no está en la reunión porque es una reunión para altísimos mandos, o sea, para personas muy importantes, porque pues es eso, o sea, simplemente Tagomi por su posición social, pues lo terminan invitando a esta reunión pues para que se entere que efectivamente, acordémonos, Japón y en Alemania en este caso pues son aliados, son los ganadores, entonces pues ellos tienen que estar muy pendientes de quién va a ser el reemplazo, porque pues luego va a haber un comunicado de Tokio, pues para llegar y decir como, primero, pues no sé, las condolencias por la muerte de Bromer y pues celebrar al que elijan, sea quien sea. Entonces, claro, él está como, él no es militar ni nada, pues él es un mercader simplemente, pero pues claro, como mercader, pues escuchando eso, pues también sale un poco afectado, ¿no? Porque es como esta reunión me parece demasiado pesada para mí. Andrei, lo escuchamos. Ya, ahora sí. Ahora sí, señor. Vale, listo. Pues a mí me gustó mucho, digamos, cómo inicia la historia, bueno, el quinto, sí es el quinto capítulo, sí, en el que vamos. La conversación de Maxon con la rubia, los dos encendedores, de quién le da el precio realmente a la historia como tal, y obviamente ahí me salió a relucir el programa El precio de la historia. Y allí en uno de los capítulos de este programa salió la historia de una artista afroamericana, creo que ya fue el tiempo de la esclavitud, terminando el tiempo de la esclavitud en Estados Unidos, de la guerra civil y demás. Y ella fue una artista, creo que en óleo, completamente empírica, nadie le enseñó, y recreaba lo que pasaba en estas grandes plantaciones, ¿sí? De algodón y demás. Y yo dije, y llevaron un cuadro original allá a la tienda y dije, wow, esta vaina va a valer cualquier dineral. Y no, realmente no alcanzaba los $50,000. Cosa que yo quedé, o sea, ¿cómo es posible que esta vaina no alcance los $50,000 ni siquiera sabiendo la historia que tiene, sabiendo el artista que es, o sea, todo? Entonces, ¿quiénes le dan realmente el precio a las obras de arte o lo que pasa acá que sale con un certificado del Smithsoniano, ¿sí? ¿Quiénes realmente le dan peso a eso? ¿Sí? Como ya hacen ustedes ahorita, pues de alguna manera los ganadores, ay, como que por acá tenía un poco de apuntes y se me quedaron porque tuve que reiniciar. Ah, no, por acá quedaron. Bueno, eso me gustó la conversación sobre el libro, ¿sí? De Maxon con la rubia, incluso que un momento él va manejando y con ironía le dice como que leen un libro y ya no paran de hablar, ¿sí? Yo dije, hijo de madre tan irónico, ¿sí? Y es porque precisamente él no lee, ¿sí? Entonces, como él no lee, pues está mamado de escucharlo, no sé qué, y ella quiere algo más, ella no quería solamente en ese momento lo que siempre obtenía de él y lo que ella obtenía de él o viceversa, sino que quería algo más. ¿Sí? Venga, conversemos, al menos esto, lo otro, no sé qué. Obviamente ahí salen muchas películas de libros prohibidos, Fahrenheit 451, que no la he leído, pero por ahí he escuchado reseñas y demás. Entonces salía todo esto en la conversación y yo dije, acá se va a tirar todo un capítulo para esto, qué chévere, pero no, lo cortó y después vuelve a retomarlo con Juliana, ¿sí? Con Joe. Cosa que me pareció bien, pero me parece que la conversación entre Maxon y la rubia estaba mucho más fuerte en torno a este libro. Que yo dije, venga, este libro será que existe, y sí, evidentemente como que existe, pero es un libro que lo titularon como que después, que apareció después, me parece, creo que no es antes de esta obra. Entonces yo dije, no, pues no tiene nada que ver realmente, o sí tendrá que ver porque creo que ahí nombraba algo a los judíos en lo que medio leí. Pero bueno, digamos que lo de los menos malos que decía allí es algo que pasa en política, creo que en todos los países de Latinoamérica se ve. Digamos que salíamos de un gobierno de Andrés Pastrana, en donde estaba todo el tema de la guerrilla, entonces necesitamos a alguien fuerte que quitara todo el tema de la guerrilla, que fue Uribe. Y eso se da ahorita en Argentina, o sea, se ha dado y creo que se seguirá dando, que eso que dice Foucault sobre conocer ¿no? la historia, creo que en últimas no da para eso, el peso no da para conocerla y simplemente que no pase, porque finalmente pues la historia del conocimiento es casi que también un hecho de fe.
Es decir, por ejemplo, conocemos supuestamente la historia de Cleopatra, pero quienes pueden dar razón de ella fueron las personas que estuvieron allí, no los científicos y demás. Entonces, eso es un acto de fe también. Y en esto de los menos malos, me parece que también allí hay una historia curiosa que yo la vi y es con Juliana cuando dice, a mí me gustaría que quedara con este y fantasea, y ahí lo nombran, ¿sí? Que es como de los menos malos y es el más al puesto, creo que son como 5. Y digo, wow, eso pasó con Andrés Pastrana acá en Colombia. ¿Sí? Lastimosamente, cuando fue la candidatura de Andrés Pastrana, muchas mujeres votaron por él, no por sus ideas, no por esto mismo, porque el tipo, y se escuchaba, uno escuchaba los rumores, escuchaba a las mujeres, no, es que me ves guapo, no sé qué, y voté por él. Así, tal cual, lo llegué a escuchar muchísimas veces de muchas mujeres en varias partes, ¿sí? Entonces es algo que también se llega a dar, no solamente somos los hombres que nos dicen, no es que ustedes piensen con otra cabeza, no, también se da en todo lado. Esto de los menos malos, cuando aparecen allí los de Inglaterra, se me asemejó mucho con lo de Stalin, ¿sí? Que hay historiadores que dicen que incluso Stalin fue un mayor genocida que el mismo Hitler, ¿sí? Hay historiadores que lo han documentado y demás, entonces se me hizo muy semejante, y viendo la postura que quienes fueron los ganadores, ya aparece un tercer ganador, ¿no? Que es Italia. Los ganadores, la raza aria, pues los nazis, y los japoneses, pues viendo la historia de Japón también, ellos fueron genocidas en 2.5 meses, se dice que llegaron por su creencia de raza superior a todos los asiáticos, llegaron a cometer un genocidio de alrededor de 400.000 personas en 2 meses y medio, ¿sí? Entonces ahí también daría un pie de por qué está esto acá, por qué están los japoneses acá, y no simplemente con la leche de Pearl Harbor. Y me parece chistoso cuando aparece la langosta, se ha posado y comienzan a ver toda esa explicación de qué pasaría, de qué hubiera pasado, no sé qué es ese, cuando que es el mismo libro que estamos acá obviamente leyendo de alguna forma. Y hay una anécdota de un mundial de Brasil, creo que iban para ya están en la final, creo que fue el mejor equipo que ha tenido Brasil, donde estaba creo que Sócrates, Pelé, bueno, toda esta gente que desconozco. Y el técnico antes del primer tiempo comenzó en la pizarra a decirles, bueno, y vamos a hacer esto, y no sé, creo que digamos que el equipo contra el que iban a jugar era Inglaterra, entonces los ingleses van a hacer esto, no sé qué, y le dio todo de cómo iba a hacer los 2 tiempos, el técnico, a sus jugadores, ¿sí? Levantó la mano Sócrates y le dijo, perdón, señor técnico, ¿usted ya habló de eso con los ingleses? Que todo eso que nos dijo acá es lo que va a pasar, ¿sí? Entonces quedó como que, wow, es lo que sucede acá con este libro de la langosta, se ha posado porque en última la teoría pues la aguanta absolutamente todo, y pues lo de Pearl Harbor sí queda muy fuera de base, en ese de la langosta se ha pasado porque cuando pasó lo de Pearl Harbor, creo que Churchill abrió la botella de champaña y dijo, ganamos la guerra, y todo el mundo miraba que estaba como loco, como así que ganamos la guerra, se acaban de atacar a los estadounidenses en Pearl Harbor, precisamente porque despertaron al monstruo dormido, al dragón dormido, algo así es lo que él dice, ¿sí? Y esto de los sistemas económicos, del comunismo y demás, pues en últimas, yo digo que no es un sistema del otro, somos los humanos los que lo hacemos bueno o lo hacemos malo. Basta con ver, por ejemplo, esa visión gringa de la URSS en Superman Hijo del Sol, esta película animada que se les recomiendo, que es muy bueno, que es ese vistazo hacia lo que sucedería supuestamente si Superman no fuera estadounidense, sino que fuera de la URSS, de la Unión. Entonces, bueno, y algo acá que, bueno, los ingleses ya, porque yo siempre tengo que anotar porque no se me olvida. Algo que me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, es que a pesar de que este es un mundo muy controlado, también es un mundo de mucha indefensión, ¿sí? Es decir, cuando Juliana dice que ya no puede sacar a Joe de su apartamento, que a qué hora lo invitó y demás, yo digo, oiga, Juan Madrid, ¿dónde está la policía? ¿Dónde está? ¿Sí? Y no hay absolutamente nada. Entonces me llama poderosamente la atención que en este mundo, a pesar de que todo es tan controlado, que hay unos comités, que están los nazis, que están los japoneses, que hay unos territorios delimitados, que sigue habiendo genocidios, toda la cosa, hay un estado de indefensión tremendo que ahí Juliana lo saca a relucir y yo digo, wow, ¿cómo puede ser eso posible? Algo de lo que no hablé, pero acá creo que vuelve a aparecer de alguna forma, es que los nazis únicamente utilizan la psiquiatría y quitaron completamente la psicoterapia, ¿sí?
Ahí aparece algo cuando dicen lo de la televisión y demás, que los nazis prefieren los viajes espaciales al entretenimiento. Se me asemeja pronto como cuando uno puede estar en ciertas épocas de su vida, que todo es cinearte, que todo es trascendental, que todo es un montón de baño, y uno dice, miércoles no es eso, uno tiene que estar de alguna manera en un equilibrio, ¿sí? Eh, porque si uno no entra en esos parámetros de la comedia, de reírse uno mismo, ¿sí? De otros y demás, pues uno también puede estar entrando en un estado de locura, en donde supuestamente lo trascendental es todo lo importante, y el arte necesita de muchas otras fuentes para realmente llegar a nutrirse. Creo que eso por el momento es lo que... bueno, hay una parte que dice acá, se les voy a leer. Otra fotografía mostraba cómo unos ingenieros alemanes ayudaban a unos técnicos neoyorquinos. Era fácil descubrir quiénes eran los alemanes. Hombres de aspecto saludable, limpios, enérgicos. Los norteamericanos, por su parte, eran gente y nada más. Una anécdota, creo que algunos de ustedes y los que no saben, yo soy de tierra donde nacieron los paracos, y una vez que un paramilitar, un comandante de estos paramilitares, reunía ya una gente, unos comerciantes, y yo estaba ahí como parando oreja, yo estaba peladito, estaba por ahí parando oreja. Este tipo les hablaba sobre cómo eran supuestamente los guerrilleros, que eran todos barbados, que eran mandan en botas, que no eran limpios. Me he dicho, los despoticaba de una forma que, y en cambio que los paracos eran completamente, sí. A mí se me asemejó mucho este pedazo que leí acá a partir de esa experiencia. Entonces, por el momento, eso es lo que tengo. Muchísimas gracias, Andrei. Empecemos por ahí. Siempre el enemigo va a ser bárbaro, sucio, bruto y todo lo negativo que pueda hacer. Entonces, claro, los alemanes son los ganadores. Ellos son preclaros, inteligentes, visionarios, quieren llegar a Venus, a Marte. Los otros, sí, alcanzan a ser humanos. Eh, claro, o sea, eso nos ha marcado como humanidad. Porque además la humanidad ha estado cruzada por miles y miles y miles de guerras, donde efectivamente los que ganan son monos rubios ojiverdes y todos los que pierden son todo lo contrario. Eh, quiero hablar de el libro. Eh, claro, entonces una cosa es lo que los hechos. Entonces, los hechos son, ganaron, se tomaron unos territorios, se los repartieron con Japón y con algo por ahí Italia. Y de repente, un loquito se escribe una novela, porque ojo, es ficción, es una novela, que imagina qué hubiera pasado si no ganaran los alemanes. Ojo, porque tampoco es la realidad, si no hubieran ganado los británicos. Entonces empieza a echar globos y a imaginar cosas supremamente loquísimas. Y cuando Juliana está hablando con Joe, porque Juliana se está leyendo el libro, dice una cosa muy tenaz porque nosotros ya sabemos que los que salen mal parados de todo esto son los italianos. Y dice ella, y en este libro dijo, ¿sabes cómo ganaron los ingleses? ¿Cómo batieron al eje? Juliana me leó la cabeza sintiendo la tensión creciente de Joe, la barbilla le temblaba ahora a Joe, se pasaba la lengua por los labios y acariciaba el pelo. Al fin, habló al fin con una voz ronca. Italia traiciona al eje. Tras del hecho en la ficción que se está creando de lo que hubiera pasado si, también pierden. O sea, pierden en la realidad, pierden en la ficcionalización. O sea, Italia las de perder por todo lado. Pero quiero resaltar algo muy interesante. ¿Cómo es que se llama el libro? La langosta se posa, la langosta se ha posado. Es un libro prohibido. Y qué cosa tan jodida, ¿no?
Estados Unidos hoy en día, a la fecha de hoy, está teniendo un problema tan sacado de esta novela. Hay comités en ciertos estados que están mandándole listas a los gobernantes para decirles, yo no quiero esta lista de libros en las bibliotecas públicas. Y denle risa, más de una de esas listas ha sido aprobada. Y yo decía, ¿qué fregados somos como humanos, hola? Claro, lo de la censura de los libros desde que existen los libros. O sea, los libros han sido censurados desde el día uno en que aparecieron por allá, cuando los monjes estaban haciendo transcripciones. O sea, el nombre de la rosa habla básicamente de eso. Eh, pero el ciclo, o sea, entonces, claro, se vuelve un libro prohibido y entonces, pero ¿cómo así que es prohibido, pero de todas maneras la gente tiene una copia y se está leyendo? Pues porque es prohibido, o sea, da. O sea, eso termina sucediendo a los libros que se prohíben, pues se leen, se buscan, o sea, se consiguen porque pues si se está prohibiendo es porque hay algo supremamente valioso en ese libro. Claro, seguramente ese libro y su correspondiente escritor van a empezar a jugar un papel muy importante. O sea, es decir, la novela se llama El hombre en el castillo, por amor a Dios. O sea, eso, o sea, se ha vuelto un pequeño centro potente el autor de este libro. Entonces tendrá que volver a aparecer o él o su libro, porque finalmente, pues el libro es el que está generando como todo ese impacto de, por ejemplo, a Juliana le afecta como decirle a Joe Meda, ¿no? Es que en esta novela lo que están diciendo es que los ingleses pierden es porque Italia vende a la alianza Alemania-Japón. Entonces, es ficción, pero como ficción empieza como a afectar a quienes están leyendo. O sea, es decir, lo que hace la ficción. ¿Cuándo se entenderá que lo que se prohíbe se vuelve más atractivo? Nunca. Nunca porque pues, los gobernantes no entienden. O sea, es decir, o sea, hay una, ¿cómo se llama eso? Esas contradicciones irreparables. Bueno, no, o sea, se prohíbe porque, pues, ajá, y sobre todo por incapacidad. O sea, es que, de hecho, un poco prohibir esa novela dentro de esta novela es, o sea, es ficción. O sea, ¿por qué la están prohibiendo? ¿Qué está diciendo? Sí, o sea, lo otro que quiero apuntar, y ya les doy la palabra, que me parece muy importante, que es lo del principio del capítulo 5. Todo es falsificación. Todo. Al punto que nos dicen que la compañía esta de WM fabrica, o sea, crea todas estas piezas para que efectivamente sean comercializadas luego. Ojo, nosotros habíamos discutido el tema del arte hace 8 días, pero resulta que no es el problema del arte en cuanto a estética, ya ustedes lo dijeron, es en cuanto a historicidad, en cuanto a objeto representativo de un momento histórico de la humanidad. Y claro, como no hay personas que puedan sobrevivir a eso, ¿qué se necesita? Un documento firmado. Y listo. Y la cosa de las falsificaciones es tan grave que esta empresa crea todos estos productos, pero este señor Childan ya tenía una falsificación. Para las personas que han participado en el club de lectura del Quijote, la primera reunión yo la empecé diciendo eso. El mismo año de la publicación del Quijote, ese mismo año ya había una copia pirata en Portugal. En 1605 estamos hablando. Es decir, de nuevo a mí me parece que Philip K. Dick aquí está siendo tan lúcido con esta novela que me parece realmente increíble cómo nos está hablando a esas cosas que son cíclicas, que son repetitivas, que volvemos y caemos en esas cosas. Sí, no, entonces, claro, el problema no es el arte en cuanto a valor estético, sino en cuanto que yo le puedo decir algo, no, es que esto es supremamente valioso porque representa un momento histórico y yo se lo puedo comprobar con este certificado de autenticidad histórica. Buenísimo, buenísimo, porque finalmente
yo creo que parte del problema de una discusión que podríamos tener sobre el arte contemporáneo puede ir pasando un poco por ahí. Es decir, hay obras de hoy en día que son performáticas. Yo no las puedo vender. Eso ni siquiera se vende. Es un performance, es decir, ¿cómo hago? Pero seguramente, de alguna manera, muy documentada, pues podrán los artistas o quien sea sacarle el rédito económico. Porque esa es la gracia de la empresa de este señor. Que sea falsa o no, eso le importa poco y nada. Aquí es la rentabilidad que le da venderle esas piezas a personas, comillas, ingenuas, como los japoneses. Que los japoneses son los que terminan, pues, así embelesados, comprando cuanta cosa les van diciendo que no, que es que esta pistola estuvo en la guerra de 1850 y se disparó 3 veces. Hombre, pues es que eso, a mí, ¿quién me lo corrobora? ¿Sí? El precio de la historia es eso. Es eso. O sea, es como si esa gente se hubiera leído este libro, cosa que yo sé que nunca lo hicieron, y hubieran dicho, qué idea tan buena. Vamos a ponerle certificado a otro y vamos a decir que una cosa es cara y la otra no. O yo no sé si eso va, y perdónenme por la opinión, en el ADN de los gringos. Qué cosa tan increíble. Las notarías colombianas, o sea, es nuestra versión. O sea, todo es con... Perdón aquí el comercial, ¿no? Pero acabamos de poner al rector de la Nacional con un documento de una notaría. O sea, ¿seremos así de lamentables? Pero bueno, es que es una notaría. Es que es un acto público de fe. No, no sé, es, hombre. Ay, Dios mío. Algo ha sucedido en la trilogía de la Fundación de Asimov, pero en un futuro más lejano con expansión planetaria. Ok. Simple y llanamente son los hilos ocultos de las hegemonías. Vale. Listo, volvamos, continuemos. María C., te escuchamos. Bueno, sobre el arte y la creación, ¿no? El humor. Eso me encantó. Esas notas y lo que acaba de decir Andrei, o sea, para los alemanes lo toma como que es lo trascendental, ¿no? Yo lo tomo es como que no se mueva al piso porque el humor es muy difícil de asir, ¿sí? O sea, ¿por dónde lo cojo? Eh, ¿Cómo lo desenmascaro? No, pues matando a la gente, o sea, no tiene nada más que hacer, o la encarcelan o prohíben esos chistes, que era lo que tú estabas hablando, y entonces justamente habla de dos chistes, ¿no? Uno es con la conquista interplanetaria de los alemanes, porque entonces van a Marte, y entonces resulta que qué triunfo ir a Marte, pero estas personas de Marte, ¿qué son en cuanto a raza, cierto? O sea, y además son pequeños, son, o sea, todo lo contrario de aquel supuesto ideal ario y demás. Entonces ahí ya se mueve totalmente el piso y no hay nada que hacerle. Y el otro es el supuesto chiste de Bob Hope, que no sé si lo fue o no, que, que creo que fue Goering el que se llevó a Roma para su sitio vacacional y después lo volvió a traer a su sitio y entonces para que con los cristianos, para que los leones pudieran, y entonces ahí puntos suspensivos. Entonces, eso es una ironía tremenda sobre toda esta posición de los alemanes frente a todos, porque finalmente no hay una explicación de qué es lo que sí aceptan y lo que no. Entonces, me gustó muchísimo eso del humor, que además, pues la ironía es una de las bases de este libro, ¿no? O sea, cada dos frases es una tremenda ironía y mucho de lo que estamos hablando como que no lo podemos desenvolver del todo, como que nosotros lo mencionamos, pero ahí detrás hay otra cosa y otra más. Y pues claro, como este asunto es tan serio, porque es que es muy serio y es muy difícil de abordar, entonces pues nosotros
tomamos muchas de estas cosas con mucha seriedad, pero a la vez está, creo yo que lo que hay ahí es como ironía y cinismo en muchos de los personajes, pero de parte del autor yo lo identifico como plena ironía permanente, ¿sí? En todo el planteamiento, además, en el del libro, ¿cierto? Eh, yo me he preguntado ahí, tú Diego estabas hablando de eso, ¿cómo es el efecto de este libro? Eh, Podríamos decir que es un libro subversivo al plantear esa otra posibilidad o no sé, para mí es un poco inasible también esto del libro, pues que hasta ahora comienza, pero que no lo identifico muy bien. Yo solo veo lo de que es el espejo y otra vez reproduce lo que nosotros estamos leyendo y la ironía que decía Andrei, que leen un libro y toda la vida hablando de eso, o sea, como lo que nosotros hacemos todo el tiempo, buenísimo. Entonces, sí, eso es más o menos lo que quería decir ahí para resaltar, sobre todo lo del humor. Muchísimas gracias, María C. No, lo del humor es tremendo. Tremendo porque, eh, claro, o sea, es una realidad estadounidense. Muchos de los humoristas efectivamente son y eran judíos. Y en este punto de la novela están pasando dos cosas. Sí, claro, o sea, se está diciendo como, no, sí, o sea, si quieres hacerse el humor, pues mátelos a todos. Pero están pasando cosas bien curiosas en la novela. Al punto que en una conversación, que no recuerdo entre quién y quién es, eh, entre Vines y Tagomi, eh, que dicen, bueno, dice la parte, durante la guerra, dijo el señor Tagomi, fue un funcionario menor en el distrito de China, en Shanghai. El gobierno imperial mantenía allí un campamento de judíos y el ministro nazi en Shanghai nos exigió que los extermináramos. Pedí consejo a mis superiores. La respuesta fue, nos oponemos por consideraciones humanitarias. Rechazaron la exigencia como muestra de barbarie. Me impresionó. Me impresionó. O sea, no, es que tiene que matarlos porque son judíos. No, nos oponemos por razones humanitarias. No, ¿cómo así? Increíble. O sea, eso me parece absurdo. Esa es una discusión que estamos viviendo hoy en 2024. Exactamente esa. Hay gente que llega y dice, no, pero ¿cómo así? Y uno dice como, ¿en serio? Eh, Uno de los actores de esta guerra, de esta novela, que creo que esporádicamente lo hemos mencionado, pero por aquí ya empieza a aparecer mucho más fuerte, los chinos. ¿Qué papel juegan los chinos en este mundo? Son unos seres tan extraños porque están ahí como del lado de los vencedores, pero ellos terminan trabajando, llevando gente también ahí en estas tierras, como que es una sociedad underground, digamos, como que ellos están por ahí navegando entre las aguas de toda esta nueva reorganización geopolítica mundial y a veces se asoman y dicen algo como, por ejemplo, no, nosotros no vamos a matar a los judíos. O sea, si ellos están del lado del eje, deberían. Por eso Tagomi se sorprende a la hora de que digan como, "Si ustedes se están negando a una petición de los alemanes de matarlo a sus judíos. O sea, ustedes están locos. Entonces están ahí, sí, con su comercio van a sacar AliExpress. Sí, ellos están ahí en el filo social, están como abajo, pero no tan abajo. Hacen cosas, dicen cosas, pero no tienen como un mayor impacto social, al menos por ahora. Bueno, está el I Ching, que no es poca cosa, ¿no? Eh, pero claro, un I Ching usado dependiendo de las necesidades, como todo libro sagrado. Entonces, lo que decíamos hace 8 días,
¿Quién es el que lo estaba usando? Frank, ¿no? Frank Fink. Para él era básicamente la guía de su vida entera. Para Tagomi es, man, estoy en una situación, quiero salir de eso ya. O sea, es como, no sé, es que sí, es un comodín y cada uno lo termina utilizando pues a su gusto. Claro, tiene toda la tradición milenaria que le corresponde a Li Ching, pero de nuevo, no se habla en tanto, en tanto el elemento chino, sino como, no, que es que me ayuda y me sirve para hacer este tipo de cosas y que además por eso es que no solamente los hexagramas son los que me dan la respuesta me la da el poema. Los haikus realmente es la información que yo necesito para tomar las decisiones que voy a tomar a partir del juego de los hexagramas. O sea, el elemento japonés como elemento superior a esta herramienta china, ¿no? Y un paréntesis rápido. Japón, para el momento de la Segunda Guerra Mundial, ya estaba creciendo al nivel de imperio. Efectivamente, ellos ya se habían tomado muchas islas del Pacífico. Ellos ya habían entrado en China. Ellos ya tenían prácticamente un enorme territorio dominado. Ustedes lo saben, Manchuria. Y ellos iban más para adentro. O sea, ellos querían continuar esa expansión y por eso es que le piden ayuda a los alemanes. O sea, por eso terminan aliándose. Uno siempre se imagina a Alemania aliándose con los japoneses para los intereses de Alemania. Pero Japón tenía todas sus cartas puestas sobre la mesa diciendo, es que yo los necesito es a ustedes porque yo quiero seguir entrando por el continente hasta donde me detengan. Y ellos efectivamente tenían esa intención imperialista, expansionista a principios del siglo XX. O sea, de nuevo, si Alemania hubiera ganado, la reorganización geopolítica sería una cosa loquísima, loquísima, porque eran lugares, o sea, eran imperios que estaban creciendo a unos niveles que yo creo que no se veían desde los tiempos de, seguramente, o del Imperio Romano o de la expansión de los mongoles. O sea, es que era una cosa, o sea, íbamos a vivir una cosa muy, muy extraña eh, si hubiera pasado eso, ¿no? Andrei, lo escuchamos. Es que creo que sin ir más lejos, la Primera Guerra Mundial fue precisamente eso, una excusa para acabar, creo que como fueron, si no estoy mal, 5 imperios, de ahí nacieron creo que más de 40 países, si mal no recuerdo. Bueno, voy a empezar por lo de Lichín y retomando lo que decía ahorita de Julián y de Joe. Ahorita caí en cuenta que creo que el tema del I Ching, por lo menos en este universo, es que es tanta la incertidumbre que la única certidumbre allí es la suerte. No hay nada más. La única certidumbre a la cual cualquiera se puede pegar es la suerte. Y me pareció curioso lo de Tagomi cuando lo utiliza y paralelamente lo utiliza Fran, ¿sí? Que en algún momento en un capítulo atrás decía, ¿será que hay alguien que en este mismo momento también está utilizando el I Ching, no sé qué? Y les cayó casi que igual, tan solo que a Tagomi le fue estático, no sé cómo es esa vaina, y a Fran sí se le movía por allá algo en los números o como sea esta vaina del I Ching, que desconozco completamente. Cuando se trata de hablar de temas de violencia, los latinoamericanos somos muy folclóricos y siempre nos referimos a nosotros mismos y a veces nos referimos al viejo continente como si allá no sucediera absolutamente nada, ¿sí? O como si las leyes allá fuera X o qué, o primer mundo y que es un mundo idílico y demás. Y estos días pasó algo curioso allá en Julio Mario, estamos ahí, digamos, en el sofá, una anécdota ahí, llega uno de los chicos como el grupo al que asistimos allí, coloca sus pies sobre la mesa
Y yo dije, ay, qué bonito colocar los pies sobre la mesa. Él dijo, no, así es en Europa y no sé qué. Y sí, el man ha viajado toda la cosa. Y yo decía, pues qué pena no ser tan adelantados como en Europa, o qué pena que la gente habla de Holanda y de Países Bajos como si fuera en la panacea, pero igual cuando la gente allá va a protestar, los tratan igual o peor que aquí en Latinoamérica, ¿sí? Porque es así. Entonces, cuando Tagomi pasa esto, que se tiene que salir, que le hace ataque de sida casi para vomitar, a mí se me vino a la mente el salado. Se me vino a la mente el salado con las dos crónicas que hay del Salado, que una es de Marta Ruiz y la otra es de Alberto Salcedo, muy buenas, en primera y tercera persona cada una de ellas. O se me vino la imagen de Pedro Zamora en el cuento del Llano en Llamas, que lleva ese título como tal, cuando se pone a jugar al toro con los presos que coge, bueno, con los federales y toda esta cosa, y yo decía, wow, es tal así cual, y me dio como también esa sensación un poco que vive allí Tagomi, pero eso sucede en todo lado, ¿sí? Que no es solamente en Latinoamérica, sino sucede en cualquier parte del mundo y seguirá seguramente sucediendo. Algo allí que creo que no hemos tocado y creo que nombran levemente en alguno de los capítulos 5 y 6, creo que es en el 6, es sobre la crisis económica que se avecina. Por ahí no sé si está Gomi o quién fue el que dijo que como que venía una crisis económica, no sé si sea el tema de las patentes, si sea el tema de que cuando un país o unos países cogen un monopolio y no sueltan ese monopolio, piensan que lo van a tener todo, pero eso lleva a un desequilibrio en el mundo económico, que finalmente termina habiendo una crisis, ¿sí? Una gran crisis, quiérase o no se quiera. Entonces seguramente esto lo vamos a ver por ahí más adelante, pero es algo que ya se está avecinando, que están allí diciendo los personajes. Y cuando Maxon dice algo creo que es muy cierto, que el problema de las falsificaciones es un problema realmente de los coleccionistas, es decir, tenemos un fetiche como humanos, como personas, un fetiche a estar apegados al pasado, ¿sí? Entonces el fetiche obviamente crea una industria, que es esta industria de las falsificaciones, pero en sí como tal, muchas veces sí, es de los coleccionistas o de quienes creamos, o en otras situaciones, X, Y o Z, llegamos a crear esa fuente o esa oportunidad para que se dé esto. Como dicen, echa la ley, echa la trampa. Vale. Bueno, añadiendo a lo que ya han hablado, bueno, la primera conversación estoy de acuerdo con André, me hubiera gustado que hubiese sido más larga, porque creo que había como mucho por cortar. Y también quería tomar en cuenta la conversación que tuvo Tagomi con Vines antes de que se encontraran con el socio, con el señor de 80 años, porque me pareció que fue muy directa la forma a la que se refirió cuando lo cuestiona y le empieza a hablar como de esto de la variedad de los inútiles. Entonces le dice, ¿usted como, qué opina de los enfermos, de los viejos, de los débiles? Entonces él dice, digamos, es alemán, pero entonces él dice, no, pues yo represento a Alemania y tengo una opinión, pero ahí me llamó la atención que cortó la conversación, como que se fue y eso quedó ahí. Y bueno, y otra parte, referido a Juliana, en la conversación que tuvo con el italiano, cuando ella le dice, te han quitado a todos tus ídolos uno por uno y ahora no tienes a nadie a quien querer. Esa parte me pareció increíble. Y no sé, en ese punto también tenía como el miedo que tenía ella hacia él. Entonces yo dije, algo le va a hacer, pero bueno, finalmente no pasa nada. Gracias. Muchísimas gracias, Juliana. Si uno siente temor por Juliana, como que uno dice, este señor en medio de su euforia ahorita se va a poner violento, pero bueno, parece que no. No terminó sucediendo nada malo. Estaba tratando de buscar lo de la catástrofe. Ah, la encontré. Es que lo de la catástrofe económica es una cosa deliciosa. Ahí están hablando Tagomi y el hombre de los no ferrosos, creo. El orador se detuvo luego en el examen de la situación económica del Reich.
Las islas opinan que la pretensión alemana de reducir las poblaciones de Europa y el norte de Asia a la condición de esclavos, esquema completado con el asesinato de intelectuales, elementos burgueses, jóvenes patriotas, etc., ha sido una catástrofe económica. Solo se han salvado gracias al formidable progreso tecnológico de la ciencia y la industria alemanas. Un arma milagrosa. Pues claro, o sea, es decir, si yo termino exterminando a todo el mundo, pues yo cómo voy a sostener la economía, ¿no? Y entonces ya entendemos por qué a Alemania le interesa salir corriendo para la Luna y para Marte y para Venus y para el espacio. Porque pues se está destruyendo el planeta. O sea, no está dejando a nadie vivo. Entonces, claro, uno dice, la cosa está bastante complicada. Y claro, de nuevo, un país, lo voy a escribir de esta manera, un país que vence en las guerras, que termina destruyendo los territorios, la mejor idea que se le ocurre es arrancar para el espacio. Y entonces vamos a hacer cohetes, y vamos a hacer misiones a Marte, y vamos a recolonizar, o repoblar, yo no sé cómo le dicen, la Luna. Vamos a volver a la Luna. Vamos, así en plural, vamos todos a volver a la Luna, ¿no? Sí, yo estoy muy de acuerdo con la apreciación de María C. de el nivel de ironía y de sarcasmo de Philip K. Dick en esta novela. O sea, es que cada párrafo uno encuentra un sablazo así contundente a, a su propia sociedad. Nayarit, te escuchamos. Sí, quería retomar el tema de la crisis económica, pensándola por el punto que ya mencionaste, que es, pues yo no puedo evolucionar, no puedo desarrollar economía si no hay personas. Y si me la paso asesinando a todas las personas, pues simplemente, ¿quiénes me quedan? O sea, no tengo forma de innovar porque estoy eliminando a los innovadores. ¿Sí? Por eso mismo también esa afición del nazi de esta historia por la mano de obra, que es neta, ¿sí? Del que recoge piedras y eleva edificios, pues es al mismo tiempo el mismo personaje que no quiere al que se pone a idear edificios, sí, sino ejecute, 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 ejecute. Y en esa misma medida, entonces ahora también están eliminando a los ancianos, que es una preocupación que ve Dagomi en Asia, ¿no? Entonces dicen, nosotros los conservamos porque pues tienen un valor, pero pues los alemanes los eliminan. Ya eliminaron los negros, ya secaron el Mediterráneo, o sea, están haciendo un montón de tareas que implican la negación del otro. O sea, precisamente por eso los japoneses están preocupados, porque los otros dicen, no, es que el judío per se es asiático, entonces mi siguiente enemigo es el asiático, todo lo que esté al Asia va a ser desaparecido. Y solo me estoy reproduciendo conmigo, y ese reproducirme conmigo me está generando problemas de salud. Entonces, ¿qué me parece mejor? Irme a buscar con quién me reproduzco fuera, tal vez, a ver si me encuentro un extraterrestre para juntarme, o dónde encuentro un par, ¿sí? Porque pareciera que estuvieran buscando eso. Entonces, pensaba en ese aspecto, pensaba en el análisis que hacen sobre el consumo, ¿sí? Sobre la tenencia de cosas. Eh, Hasta el momento no he visto mucho en la historia como el tema del acceso a alimentos, pero dan a entender que tampoco es fácil para todos comer de todo, ¿sí? Entonces,
en qué medida esa limitación en el acceso a cualquier cosa también afecta a la economía, porque si tú no tienes quien tenga la necesidad, pues no tienes un mercado. Y aquí pues estás eliminando al adquirente, básicamente. Estás quedándote solo con el propietario. Y eso, ¿por qué preocupa a los asiáticos? Porque los asiáticos son productores. Entonces ellos dicen, bueno, aquí yo necesito primero que dejen de matar a todo el mundo y sobre todo a los negros porque yo necesito producir y para producir necesito a esta gente que elabore lo que yo creo. Y por el otro, pero entonces los alemanes dicen, no, 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 usted no puede tener negros, usted no puede tener judíos, usted me da el favor y no puede negociar con todo el mundo. Eh, y en esa pugna también por eso es tan importante quién va a liderar a Alemania. A la par, recordemos que tenemos, hasta el momento, hay dos personajes en la novela que aparentemente han borrado sus rasgos físicos semitas, ¿sí? Porque está Frink y está, ay joder, Pines, Vines. sí, que Frink y Pines, o sea, Pines, ya el conductor de Tagomi dice, este man no es sueco, de hecho, estoy seguro que es alemán, ¿sí? Pero el otro está haciendo de pasar por sueco y por negociante de plástico y su afán, o sea, por eso se muestra tan reacio a hablar de política. Dice, no, 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 yo soy suizo, lo mío es otra cosa. Y Frank, que delató a Wyndham Matson con sus réplicas, ¿no? Él dice, bueno, dejémoslo, les voy a dar plata. O sea, estos me quieren extorsionar, listo, yo les voy a pagar la extorsión, pero yo esto lo soluciono. Igual, hasta donde sé, Frank se limó las cestas, pero ese es un semita. Y de alguna manera es cierto, Frank es judío. Entonces, son dos personajes que sobrevivieron, que han logrado ocultarse y que están por ahí andando con algún plan, porque es que pues, tampoco debe ser fortuito, o sea, la sola supervivencia no puede ser lo que los haya llevado a unas intervenciones tan drásticas. Eh, Más porque Frank tiene también sus propios, pues él también es fanático de Li Ching, ¿no? Y tiene sus propios intereses. Y yo ahorita no lo tengo tan claro, pero creo que es Naomi quien en un momento siente que pierde la fe. O sea, de alguna manera lo que está sucediendo le derrumba y le afecta espiritualmente. Eh, lo que me parece precioso, porque pues son los momentos en los cuales los creyentes se cuestionan, los que traen como más belleza a un personaje, ¿sí? Porque es cuando se replantea cosas y habrá, asumo yo, que en la evolución habrá un momento en el que algo de ese remesón se vea reflejado en su actuación, porque hasta ahora él lo que dice es, esto está terrible, estoy perdiendo mi fe, en todo caso, yo tengo un especial interés en lo que está pasando con Burns. O sea, hay algo acá que me interesa y no entiendo por qué, pero este pálpito me mantiene una esperanza. Él tiene la intuición del negociante. Entonces, a la larga, todas estas situaciones políticas tienen un coletazo económico inmediato. Y una cosa y otra están demasiado justas, demasiado unidas, y sea cual sea el narrador, el ganador, el vencido, siempre aparecen, ¿sí? Y eso es eh, muy como romántico, o sea, la relación entre esos dos. Y creo que una de las razones por las cuales los japoneses son como los potenciales clientes de estas artesanías es por la trascendencia que le dan ellos al pasado, al punto que son los que sí conservan a sus ancianos. O sea, el ejercicio retrospectivo como una fórmula para el crecimiento y el aprendizaje.
mientras que los otros ven ese ejercicio retrospectivo como una pérdida de tiempo y solo les interesa ir hacia adelante. Entonces también es una cosa filosófica que le queda a uno ahí en los costados de esta vertiginosa trama medio policíaca, medio de espías y futurista, retrofuturista. Muchas gracias, Nayarit. Sí, yo creo que ahí con lo que has comentado, una de las críticas fuertes que está haciendo Philip K. Dick en esta novela es la idea de progreso. Esa idea de que el progreso tiene que ser solo para adelante y para arriba y para allá, que para adelante es para allá, no. O sea, es decir, es eso. Es porque el progreso, como lo está pintando Philip K. Dick en la novela, es tengo que arrasarlo todo. Tengo que arrasar los lugares. Tengo que arrasar los pobres. Tengo que arrasar los viejos. Tengo que arrasarlo todo. Porque es la única manera en que yo progreso. Fuerte como un hijo de madre esa idea. Radical a más no poder. Claro, que uno diga que todas las ideas de progreso son esa, pues también es difícil sostenerla. Pero creo que está haciendo crítica a ese progreso devastador, a ese progreso que devora sociedades, personas. Creo que, pues Philip K. Dick era muy crítico de su sociedad, o sea, es decir, recordemos que él en medio de sus vuelos con LSD, pues básicamente lo que él estaba era muy inconforme con su entorno estadounidense. Y de ahí que por eso escribe todo lo que escribe, incluyendo evidentemente esta novela. Sí, yo estaba que señalaba a Frink y a Bynes, o sea, dos infiltradísimos reinfiltrados, o sea, el judío que se modifica y el alemán que se hace pasar por sueco diciendo que es que yo soy neutral. Muy conveniente para cada quien, ¿no? O sea, jugándose las cartas ahí por conveniencias personales cada quien. Quiero hacer una pequeña acotación sobre cuando Joe empieza a hablar de eso del trabajo. De que no, pero es que yo trabajé para los nazis y a mí me dieron la tarjeta esta y ellos me reconocieron como que era un gran trabajador y entonces me fue yendo como bien en eso. Siendo el contexto en el que estamos, ¿no? Y yo de pronto, cuando llegué a ese punto y leí ese párrafo, yo dije, a mí esto me suena conocido. Y yo dije, el narcotráfico en los años 70 y 80 no hacía exactamente lo mismo. No llegaba y cogía gente que estaba totalmente perdida, que empezó desde los 13 años haciendo mandados y luego terminan con un arma encima y luego le dicen, vea, es que yo a usted es un gran trabajador para mí y entonces usted va a ascender en mi organización, porque es que era toda una empresa, ¿no? Era el mismo sistema. O sea, yo pensé en Joe como, como uno de los muchos sicarios que hubo en el narcotráfico colombiano, que le reconocían su esfuerzo y yo decía, qué cosa tan tremenda, o sea, o sea cuando el trabajo es más allá que el trabajo, es una cosa que se vuelve muy complicada, al punto que recordemos que la semana pasada, por ahí apareció en un noticiero a un ilustrísimo ladrón de la calle diciendo, pero es que a mí, ¿por qué me agarran si yo estoy trabajando? Y entonces uno dice, ¿hasta dónde vaya? O sea, ¿qué tanto aguanta el concepto de trabajo hoy en día? O sea, ese caucho próximamente se va a romper porque pues ya lo estamos sobrelimitando. Eh, Andrei, lo escuchamos. Bueno, con lo que decían de la idea de Philip Dick de estar arrasando con todo, pues ni tanto, porque que dije en la sección pasada me dejó en pie al New York Times. ¿Sí? Si quiere rumbar algo gringo, pues derrumbe de una vez al New York Times y lo dejó en pie. Entonces, ni tanto. En la Lagosta se ha posado, hay una discusión, creo que es Julia y Joe, que dicen sobre que tiene que ser, o es Maxon y la rubia, no recuerdo, que tiene que ser un libro entretenido para poder tener enganchado a los lectores
poder vender, y que además la trama allí de todo lo que hubiera pasado, como sucede en este libro, obviamente que es una referencia al mismo escritor a su libro, dentro del libro, la trama de la pareja. Entonces ya le dijeron por acá que se está sumando esa trama de los espías, y que falta ver quién sea el tal, cómo se pronuncie, el tal Yatabe, el viejo de 80 años y demás que está esperando Baines, el posible espía alemán. Entonces es maravilloso cómo se va encajando cada una de estas cosas, cómo se va encajando el I Ching, cómo se va encajando, sin conocerse todavía, Fran, Tagomi y demás, si se conocerán o no se conocerán, si llegarán a atravesarse por la tienda esta que está pendiente, que no ha vuelto a aparecer, que seguramente ya irá a aparecer acá con el tema de los revólveres y demás, y pues de negocio que está montando Fran y su, y bueno, y ahorita no recuerdo el nombre del otro, de la joyería que nos quedó ahí pendiente. Gracias, Andrei. La novela transcurre en la costa este. ¿Eso qué quiere decir? Estamos del lado de los japoneses. Por eso sobrevive todavía el Times. Claro, el New York Times está en la otra costa, pero ya ni siquiera sabemos qué será, porque pues la otra costa es la de los alemanes. Y existe de hecho el Tokyo Times. Entonces, claro, o sea, es un poco... eh, yo no sé si uno como escritor puede terminar creando una ucronía al nivel en que yo me termine desprendiendo de todo lo que yo sé o conozco. Debe ser difícil. De hecho, creo que Frank, y ya ahorita le doy la palabra, había señalado que, pues claro, pues manejan todavía los dólares. Que me parece que eso es la tara del autor. O sea, el autor no fue capaz de decir, no, es que ahora es el Frank, no, el marco alemán. No, el, ahí todavía decía, no, pues que son unos pseudo nuevos dólares ahí todos raros, pero siguen siendo dólares, porque claro, si yo termino en mi ucronía rompiendo toda la realidad, pues una cosa que podría suceder en la novela es que en algún punto yo ya no reconozca nada de ese mundo y se me vuelva como demasiado ajeno, tal vez. Como que de pronto la novela me termina sacando a mí como lector por completo. O sea, si yo no pongo, por ejemplo, el New York Times, si no pongo la palabra dólares, si yo no pongo ciertos nombres que serían reconocibles dentro de la novela, puede que yo como lector diga, pero esto dónde es, o sea, esto dónde está pasando, qué es qué es esto. Y pues evidentemente más de uno no terminaría sintiéndose interpelado por la novela misma. Pues digamos que es como una hipótesis ahí medio loca que estoy echando hacia medio globos. Lo que refleja la novela es una adaptación de la imaginación a la realidad del autor, no es exactamente imaginación pura, ¿de acuerdo? Claro. O sea, de hecho, como al principio de la novela ahí menciona todo lo que tuvo que leer Philip K. Dick pues para poder escribir esta novela. Claro, o sea, su base es la realidad para él llegar y sentarse y decir, bueno, yo cómo hago el giro narrativo ficcional y que se sienta que podría ser posible. Eso que me parece que es como el gran trabajo de Philip K. Dick en esta novela. O sea, que no se sienta como totalmente ajeno. O sea, como que, y si hubieran ganado los alemanes unidos en el eje, pues, ¿qué hubiera pasado? ¿Cómo pues, suceden las cosas? Pero yo no puedo simplemente echarlo como globo, sino pues me toca leer cómo sucedieron las cosas. Si no lo leo, termino diciendo luego disparates y pues eso se me termina cayendo finalmente. Tenía que enganchar a sus paisanos gringos con la trama para la venta, no de la langosta se ha posado, sino el hombre del castillo. Claro, claro, o sea, de nuevo, si yo no pongo ciertos referentes cercanos, yo pierdo al lector. O sea, el lector de pronto no se siente interpelado y dice, no, no sé de qué me está hablando y yo prefiero obviarla y pues la gracia es engancharlos y me parece que esa es una labor, enganchar a la gente a través de esos mínimos detallitos. Pero el trabajo de yo alude a los campos de concentración, identificaban a los que sabían hacer algo. Que
claro, el elemento de los campos de concentración también en esta novela es una cosa fuerte, fuerte como ella sola. Frank, lo escuchamos. Aló. Sí, quisiera mencionar que hay una cosa, bueno, estos capítulos están chéveres porque pues ya se ven cómo se mueven los ejércitos, ¿no? Y prácticamente la guerra, la guerra no, como que no ha terminado. Entonces, eh, como, como reacomodándose, eh, todavía muchos de la élite nazi y, y entonces eso es una preocupación de los otros ejércitos. Entonces, pues primero ahí la mujer no tiene no existe movimiento feminista, ni hay contracultura, ni hay hippies en los 50 60 ni en los 70. Eh, eh, pues sí es una sociedad súper racista y una cosa muy interesante es, y que nosotros los latinoamericanos no hemos analizado es que aquí mataron a Roosevelt, o sea, y lo mataron en Miami. O sea, buenísimo, porque ese tipo esclavizó el Caribe de una forma salvaje, con la política del garrote. Campos de concentración en toda Latinoamérica hasta los años 70, casi hasta el 2000 en Nicaragua, en, estaba abajo en México, bueno, con las tribus indígenas trabajando como esclavos en los cultivos, sí, aquí lo vivimos en el caucho, en fin. Este tipo fue un esclavista racista que comenzó el imperialismo norteamericano con nosotros, ¿sí? Y entonces no es una sorpresa que el hombre en el castillo lo mate en su libro eh, en, oh, no, sí sucedió la muerte, o sea, no es el hombre en el castillo, sino que es el autor el que lo mata en Miami. Y entonces, lo que es extraño es que Latinoamérica no haya tenido después un papel mucho más relevante, porque si sin Roosevelt esto hubiera sido otra cosa. O sea, son 50 años de desarrollo que nos robó prácticamente, o sea, hasta el canal de Panamá. Sí, o sea, Colombia iría hasta, es decir, si hubiéramos perdido Panamá y al ratico matan a Roosevelt y no nos pagan la indemnización, ¿cierto? O no la pagan a pedacitos, hay como puede haber alguna idea de ensamblar otra vez esos países. Pero bueno, eh, entonces, y hay otra cosa muy interesante y es que cuando está hablando del hombre del castillo de la novela La Langosta, eh, eh, habla de, o sea, en esa reorganización, pues los, la lucha por el petróleo también cambia. eh, y ya no es, parece que también hubo algo en Crimea, entre Crimea y entre Turquía y Rusia, ¿cierto? Parece que no hubo guerra de Crimea, o parece que hubo guerra de Crimea, pero no terminó tan mal la cosa entre Turquía y Rusia. eh, o parece que eso lo aprovecharon más los alemanes que los británicos y los franceses para quedarse con el petróleo. Entonces, ahí parece también que los alemanes tenían mucha ventaja con esas posesiones en Medio Oriente que no tenían los ingleses. Eh, entonces, esos dos, así no lo creamos, ¿cierto? Nosotros hicimos Latinoamérica, nuestra esclavitud era el caucho, la esclavitud del, del- bueno, de todos los minerales que también le sacaron a Brasil, y también en el Caribe todos los alimentos, con esclavitud de indígenas y de negros hasta mediados del siglo XX, eh, formaron esa mentalidad imperialista y nos crearon ya un sesgo de colonia terrible del que no hemos salido desafortunadamente.
Aquí pensamos primero en exportar y en hacer carreteras para tractomulas que en tener agua o en tener metro para que nos vean bonitos cuando vienen los turistas, y a no tener agua o no tener luz, o no tener hospitales. Oh, bueno, en fin, eh, sí, sí, entonces, esos 2 factores son muy interesantes. Y lo otro es que en el capítulo largo, en el sexto, cuando está hablando de la estructura bueno, pues es que esto es normal. Es que lo que no cambia cuando no hay imperialismo norteamericano es la forma de eliminar al ser humano. Es decir, Latinoamérica sigue alienada, pero no es como comenzó el imperialismo con masacre y esclavitud de indígenas y quemándolos en las plazas y toda esa barbaridad, o esclavizándolos en el Amazonas y quemándolos, bueno, en fin. Hay eh, aquí dice Rita, no hay nada más tonto que la competencia económica. Entonces, eso pierde energía, pierde tiempo, todos luchan unos contra otros. Entonces, eso es una cosa muy interesante porque el ser humano, además de ser eficiente, lo hace sin competencia, pero al mismo tiempo como que eh, no se libera pues, de las masacres ni de nada de eso. Es como si la competencia fuera de alguna forma algo que impidiera las grandes masacres. Y pues nada más raro, o sea, aquí vivimos más de 10.000 años antes de que llegaran los españoles en esas grandes masacres con tratados de paz impresionantes de norte a sur. Entonces, sí hay una pérdida importante con todas esas culturas amerindias. Se pierde toda esa historia también del África y de las migraciones, y es un imperialismo ya solamente militar y que lo económico no le interesa tanto, pues porque la competencia como que no, es decir, no garantiza alienar al ser humano. Parece que la competencia fuera alguna forma de libertad. Entonces también hay una visión ahí del autor. eh, bueno, también hay otra cosa aquí de las píldoras, eh, que son, que son también como, es decir, lo mismo que pasó con la marihuana y con el opio, es decir, como que se vuelven productos farmacéuticos, muy apreciados para que la sociedad pueda seguir siendo eficiente, y no existe entonces ese mercado negro, em, al no existir otras razas, ¿cierto? Del consumo de esas drogas de forma artesanal o digámoslo, no farmacéutica. Entonces hay un mayor control de la población con los farmacéuticos, pienso yo, ¿no? Muchas gracias, Frank. Esa idea del control farmacéutico, pues recordemos, eso viene desde Huxley y Un Mundo Feliz, ¿no? Allá ya se ha planteado lo del soma, como esa píldora que te quitaba todos los problemas, básicamente. Y, no hay nada más tonto que la competencia económica, que esa parte cuando lo dice eh, Wyndham Mason, claro, ahí lo está planteando como que no, o sea, en vez de ponerlo a competir, o sea, como que el señor Albert Speer reorganizó todas las empresas y pues las puso a funcionar como un relojito y que pues al funcionar como un reloj, pues evidentemente no era necesaria la competencia económica, sino pues que todos hicieran lo suyo.
La versión siglo XXI es, pues hay un solo dueño de todo. Entonces, esa es la otra manera en que realmente, o sea, realmente acabó la competencia, pero pues para el consumidor nos hace creer que efectivamente hay una competencia entre las marcas y entre los productos, ¿no? O sea, entonces tenemos 10.000 productos enfrente y decimos, no, claro, es que uno es diferente al otro porque, y podemos empezar a justificar bobadas, pero pues es un mismo dueño y por eso pues no hay competencia económica básicamente. Andrei, lo escuchamos. Sí, cuando no hay competencia económica o existen los monopolios o existen los carteles de los pañales, los carteles de los cuadernos, de las editoriales, de las dos grandes editoriales que hay en el mundo, ¿sí? De la que quería comprar a la otra para que existiera una sola gran editorial. Entonces creo que la competencia económica y que exista la regulación sí me parece que es algo positivo. Estaba mirando acá el tema de la propaganda de los cómics, ¿sí? Que utilizó Estados Unidos cuando nombró a Superman, hijo del sol, y demás. Yo decía, venga, pero indirectamente acá el hombre en el castillo, ¿sí? El que estamos leyendo retoma o vendría a retomar indirectamente quizás, sin que el autor se lo haya propuesto, esa propaganda de los cómics, esa propaganda política de los cómics, porque claro, acá nos está presentando que el mundo que tenemos hoy en día es mejor que el mundo que hay acá. ¿Sí? Si a mí me presentan este mundo, digo, no, miércoles, prefiero el mundo de acá de los gringos, de los ingleses, de los franceses, robando, saqueando, de Canadá, que se muestra como una hermosura, pero que realmente sus multinacionales hacen y deshacen por todo el mundo. Sí, que son cosas que nosotros los de Latinoamérica no llegamos a ver o a connotar y pensamos que no, que estos países de primer mundo son la maravilla, ¿sí? Cuando realmente están haciendo todo lo contrario por el mundo y toda la miércoles que tenemos en el mundo, en África, en Latinoamérica, es debido a estos países de primer mundo. Entonces, indirectamente retoma esa propaganda de los cómics, para mí, vuelvo y digo, sin que seguramente Philly Dick se lo haya planteado, pero de alguna manera sí lo llega a hacer, porque es mejor este mundo que tenemos que el mundo de los nazis, que el mundo de los japoneses, que el mundo de los italianos. Muchísimas gracias, Andrei. Para terminar, quiero leer un párrafo que aclara un poco sobre todo, porque creo que hemos hablado por ahí un poquito de... ¿Y Rusia? ¿Y dónde está Rusia? Pues nos dicen en la reunión esa donde van a elegir al nuevo cabecilla, dice, Doctor Seyss Inquart, nazi de origen austríaco, ahora encargado de las áreas coloniales del Reich, el hombre más odiado posiblemente en todo el territorio del Reich. Se dice que fue el inspirador de todas o casi todas las medidas de represión que diezmaron a los pueblos conquistados. Trabajó con Rosenberg en favor del triunfo de doctrinas ideológicas grandiosas de tipo muy alarmante, como la esterilización de toda la población rusa al final de la guerra. No hay pruebas ciertas sobre esto, pero se le considera responsable, junto con otros, del holocausto de la población africana, posiblemente el de temperamento más parecido al primer Führer, Adolf Hitler. Sí, ahí también hay una cosa importante y es si la revolución, a ver, es que las masacres que cometieron en Estados Unidos contra los movimientos de los trabajadores fueron tremendas. Y si no es porque se llevan a Marx a Rusia, es decir, eh, no nos pagarían un mínimo, no trabajaríamos 8 horas, eh, y en realidad no, ni siquiera los rusos leyeron a Marx como tenían que leerlo. Entonces, sí hay una, hay una cosa gravísima cuando los trabajadores tampoco están organizados, ni protegidos, eh, ni se enfrentan a los gremios, ni negocian sus realidades deprimentes, ni escalan, ni tienen sueños, ni se educan de acuerdo a sus elecciones, ni cooperan. Es decir, sin cooperación no hay competencia en realidad eh, con frutos, ¿no? Hay simplemente un progreso, como diríamos ahorita, un progresismo, no hay frutos de lo colectivo
de comunidades, ¿cierto? Entonces, desaparece el comunitarismo de los indígenas, ¿cierto? Y desaparece bueno, el comunismo sin desarrollar o, bueno, sin exacerbar tampoco, pero desaparecen esas ideas eh, de clases sociales tan importantes. Y entonces, imagínense, no hay ni siquiera derechos humanos, eh, no hay ni siquiera derechos humanos individuales y mucho menos hay sociales. O sea, porque los rusos presionaron y presionaron hasta que fueron derechos humanos sociales, es decir, lo que llamamos pensión, lo que llamamos, aquí la gente no se pensiona, lo que llamamos salario mínimo, ¿cierto? Lo que llamamos salud como sistema, que también venía de las ideas alemanas, ¿cierto? Entonces, sin esos ideas de bienestar, no de estado de bienestar, sino de bienestar social, entonces también hay una crisis tremenda para organizarse. Entonces no hay otra salida que falsificar. Entonces miremos por eso lo que ha sucedido con las leyes antidumping que llaman ahorita y toda esta farsa para acabar con los subsidios chinos, porque dicen que producen basura. Pues que resulta que esa basura alimenta al 20% del mundo. Es decir, ellos sacaron del hambre a más de la mitad de su población con, con esa política de copiar, de falsificar, y hay una ética ficcional en proteger derechos de una élite cuando mi pueblo está aguantando hambre. Y eso viene de Cartagena también. Entonces sí es muy triste que tampoco nos demos cuenta de esa arma tan potente que ya si la vamos a usar ya no sirve para nada. Sí, que usó la China, que usó mucho, también por mucho tiempo la India en el tema de servicios y telecomunicaciones para desarrollar. Y ni siquiera aquí hemos cambiado el modelito de las concesiones. Es que es terrible. Los países asiáticos por eso ya nos dejaron atrás, porque ya no utilizan concesiones. Allá todo es joint venture y me comparten las utilidades o no vienen a trabajar conmigo. Entonces la cosa sí es importante analizar de cómo es la guerra en estos días, ¿cierto? Y que la guerra no termina, no hubo guerra. O sea, la Guerra Fría fue otra guerra, pero ahorita la guerra por defender contra el hambre a los ciudadanos sigue vigente, falsificando, mintiendo, inventándose filosofías, inventándose religiones, aparentando, cambiándose la fisionomía, creando genes perfectos. Todo es para mantener que la gente no se rebote, ¿cierto?, por el hambre contra los líderes. Entonces, bueno, y la crisis climática, ¿no? Aquí no, pero en Ecuador sí se levantaron por el agua y todo eso, y en Bolivia. Entonces, sí es una visión muy distinta y muy interesante la que propone ahorita ya con dos autores, ¿no? Al estilo eh, Borges, que recoge lo que había dicho también Miguel Ángel Saavedra, ¿no? Entonces, hay alguien que ya escribió esto, ¿cierto? Entonces, y de una forma distinta o mejor, ¿cierto? Un Menard ya lo escribió de una forma mejor. Entonces, aquí aparece el hombre del castillo escribiendo de una forma mejor la realidad. Muchísimas gracias, Frank, por su comentario. A 60 años de la publicación de esta novela, y nos habla como si fuera escrita hace media hora. Damas y caballeros, creo que esto está muy bueno. Esto está muy bueno y está muy intenso. Creo que su reflejo evidentemente es la charla que hemos tenido el día de hoy. Ya en este punto entendemos la estructura de la novela. Ya sabemos que dentro del capítulo hay pequeñas divisiones porque está repartiendo todas las historias que está creando. Entonces es irle teniendo paciencia a todas las historias que nos está contando para que no nos perdamos. Para dentro de 8 días
Vamos a leer los capítulos 7, 8 y 9. 7, 8 y 9. 3 capítulos. Es bastante lectura. Les adelanto. Es bastante lectura. Son casi 50 páginas de lectura. Son 40 y largos. Entonces, háganla con calma, disfruten cada capítulo, apúntense lo que necesiten de cada uno de los personajes e historias, porque ya sabemos cómo es el nivel y el ritmo que nos lleva Philip K. Dick con El hombre en el castillo. Como siempre, agradecerles infinitamente su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos la próxima semana con más Philip K. Dick. Pásenlo bueno, duerman, descansen, lean mucho. No, buenas noches, gracias. Gracias, chao, chao.